Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Yo continúo aquí en este balcón temporal. Hoy quería leeros unos relatos de humor del polaco Sławomir Mrożek. Es difícil encontrar buenos textos de humor, hay muchos evidentemente, pero no es fácil hacerlo, y yo creo que Mrożek ha sido uno de los grandes en este sentido. Mrożek es, como digo, un escritor polaco de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo cuando desarrolló su carrera. Él nació en Polonia en 1930, con lo cual tuvo que vivir esa desgraciada situación en la que los polacos primero fueron invadidos por los nazis durante la guerra y luego en la posguerra vivieron crudamente el estalinismo. Y es un tema que a él lo marcó, evidentemente. Él fue muy crítico con el régimen polaco de posguerra hasta que finalmente consiguió exiliarse a mediados de los años 60. Escribió muchísimo teatro y su producción narrativa se basa fundamentalmente en unas colecciones de relatos muy breves, casi todos los relatos son de entre 1 y 3 páginas, con un gran sentido de la ironía, del humor fino y muchas veces con tintes políticos, muy críticos socialmente. Bien, como muestra traigo este libro de Acantilado, se titula Juego de Azar, es la traducción de un libro que en polaco originalmente se publicó en 1991, este fue publicado en España en 2001, y como digo, como son muy cortitos, os voy a leer 3 de ellos. El primero se titula La libre competencia. Me llamó el párroco. ¿Es verdad que en la Plaza Mayor han abierto una tienda nueva que atenta contra el 6º y el 9º mandamientos? ¿El sex shop? Yo no quiero saber cómo se llama esa guarrada, yo solo quiero saber si es verdad. Es verdad, padre. ¿Y la gente acude a ella? ¿Y cómo? No se puede pasar por la Plaza Mayor del gentío que hay. Pues nosotros también tenemos que abrir una tienda así aquí en la parroquia. ¿Un sex shop parroquial? Pero si el género que se vende allí es pecado. ¿Y para qué tenemos la naturaleza? Todo se puede mostrar sin pecado, tomando como ejemplo los fenómenos naturales. Ya sabe, las flores, los pajaritos, ellos también se fecundan, el polen y esas cosas. En nuestra tienda habrá lo mismo que en la de la Plaza Mayor, pero sin pornografía, todo casto y cristiano. Usted, como sacristán, me organizará esa tienda. ¿Pero para qué si en la Plaza Mayor ya hay una? No entiende nada. Hay que salvar a la gente de la condenación eterna. Lo que hay en la Plaza Mayor es Sodoma y Gomorra, y aquí habrá lo mismo, pero con la bendición de Dios. Si la gente quiere esas cosas, también las encontrará aquí, pero sin pecado, sin poner en peligro la salvación del alma. Eso les saldrá a cuenta a cualquiera y todos vendrán aquí. De este modo les quitaremos la clientela. Hice lo que pude. Escogí unas cuantas plantas de entre las que me parecieron más obscenas, las planté en unas macetas y las coloqué en el local. Colgué una jaula con 2 canarios. Se comportaban con indiferencia el uno hacia el otro, pero tampoco podía forzarlos a copular. Por fin me senté en la caja y me dispuse a esperar a los clientes. ¿Qué? ¿Cómo va?, preguntó el párroco al día siguiente. No ha venido nadie. Es culpa suya, no sabe exponer como Dios manda. ¿Exponer? ¿Y qué es lo que debo exponer? Si al menos pudiera exponer a María, su ama de llaves. ¿Cómo dice? No, nada de eso. Estaría sentada en un rincón completamente vestida haciendo calceta. No aceptó. Al día siguiente y al otro tampoco vino nadie, y una semana después renuncié a mi empleo. No solo al de encargado del sex shop parroquial, sino también al puesto de sacristán en la parroquia. La tienda de la Plaza Mayor ampliaba su oferta y necesitaba más personal, así que me presenté. El trabajo es llevadero e interesante, y lo más importante es que me siento útil a la sociedad. El siguiente relato se titula Un europeo. Cuando el cocodrilo entró en mi dormitorio pensé que tampoco había que exagerar. No me refiero al cocodrilo, sino a mí mismo, ya que mi primer impulso fue alcanzar el teléfono y marcar los 3 números de urgencia, policía, bomberos y ambulancia, pero justamente semejante reacción me pareció exagerada. Puesto que soy un europeo educado en el espíritu cartesiano, siento repulsión por los extremismos, pienso de un modo racional y no sucumbo a impulsos de ningún tipo sin haberlos analizado previamente. Así que me cubrí la cabeza con el edredón y emprendí un trabajo mental. Primero, determiné, la aparición de un cocodrilo en mi dormitorio es un absurdo, y según el pensamiento lógico, el absurdo sirve solo para ser excluido del razonamiento ulterior. O sea que no había ningún cocodrilo.
Tranquilizado con esta conclusión, asomé la cara por debajo de la manta, gracias a lo cual logré ver cómo el cocodrilo cortaba de un mordisco el cable del aparato telefónico, ya anteriormente devorado por él. Incluso en el caso de que alargando la mano a través de sus fauces hasta el estómago consiguiera marcar uno de los números de urgencias, la comunicación ya estaba cortada. Decidí acudir a la cabina telefónica más próxima para avisar el pertinente departamento de la empresa de telecomunicaciones sobre el fallo de mi teléfono particular, lo cual me permitiría, tras la eliminación del fallo por un equipo de especialistas, ponerme en contacto con la institución competente en materia de retirar cocodrilos. Sin embargo, como hombre civilizado que soy, no podía salir a la calle en pijama, y el cocodrilo justamente acababa de engullir mis pantalones. Por supuesto, no eran los únicos pantalones de que yo disponía. A pesar del insuficiente, en mi opinión, crecimiento del nivel de vida, en mi armario había unos cuantos pantalones. Por desgracia, los que tenía la intención de ponerme, pues combinaban mejor con la americana de Yves Saint Laurent, no se encontraban en el armario sino en la tintorería. ¿Y dónde estaba el comprobante de mi identidad como dueño de aquellos pantalones, documento sin el cual resultaría imposible retirarlos de la tintorería? Me puse a buscar el comprobante cojeando un poco, ya que mientras tanto el cocodrilo había devorado una de mis piernas. No hice caso de la pierna, pues iba creciendo en mí la preocupación por los pantalones. Justamente estaba a punto de devorarme la otra pierna cuando adiviné la terrible verdad. El cocodrilo había devorado el comprobante de la tintorería y nunca más recuperaría mis pantalones. Estrangulé a la bestia con mis propias manos. Reconozco haber actuado con brutalidad y, lo que es peor, bajo la influencia de una emoción incontrolable. Reconozco que en lugar de confiar en las instituciones constitucionales actué por mi cuenta. Pero comerse un comprobante de tintorería. Hay situaciones en las que la defensa de la civilización requiere faltar a las normas civilizadas. Ese es el segundo relato, y el tercero se titula El misántropo. El compartimiento estaba vacío. Me senté junto a la ventana y abrí un libro. Se oyó el estrépito de la puerta corredera. Entró un tipo con una maleta voluminosa. Volví a la lectura, pues no tenía ganas de trabar conversación con nadie. La pérdida de la intimidad ya representaba suficiente contrariedad. «Usted ocupa mi asiento». «¿Su asiento? Compruébelo, por favor». Había olvidado en qué bolsillo había metido mi billete. Por fin di con él. «Le corresponde el asiento número 34 y este es el asiento número 39». Me senté enfrente. No quería dejar la ventana porque tenía ganas de mirar el paisaje. Su equipaje. «¿Qué equipaje?», señaló el portaequipajes. «Ah, se refiere a mi gabardina. Según el reglamento, es el equipaje, ya que se encuentra en el lugar destinado al equipaje». Retiré la gabardina del portaequipajes. Con gran esfuerzo colocó allí su maleta, aleccionándome al mismo tiempo sobre el hecho de que aquella parte del portaequipajes correspondía únicamente al pasajero autorizado a ocupar el asiento número 39. El tren arrancó algo bruscamente. Me puse a mirar el paisaje. «Usted ha ocupado el asiento número 38». Me di la vuelta y efectivamente en el respaldo había una plaquita esmaltada con dicho número. «El asiento número 34 está allí», indicó el rincón junto a la puerta. «No es lo mismo, el compartimiento está casi vacío. Es una cuestión de principios. Podía escoger, o bien entrar en abierto conflicto con aquel maníaco, o bien sucumbir. En ambos casos le daría satisfacción, aunque en cada caso sería una satisfacción de índole distinta, de modo que decidí abandonar el compartimiento. Me levanté y por poco pierdo el equilibrio. El tren al acelerar tiró del vagón. La maleta situada encima de su cabeza se desplazó hacia el borde del portaequipajes. Entendí que debía esperar más acelerones. Sin decir palabra me cambié al asiento número 34, menos cómodo para mirar el paisaje, pero que en cambio ofrecía una mejor visión en diagonal de la maleta situada encima de la cabeza de mi compañero de viaje. El tren frenó y la maleta retrocedió hacia el fondo del portaequipajes. Empecé a dudar de si mis cálculos habían sido correctos, ya que también había que tener en cuenta las frenadas. ¿No sería mejor abandonar el compartimiento? «Sí, señor, siempre hay que respetar los reglamentos», me aleccionó con aire triunfal. Eso fue determinante, decidí resistir. Al fin y al cabo, el tren aún no había alcanzado su velocidad máxima y podía tener esperanzas. Entorné los ojos. Aparte de la lectura y la contemplación del paisaje, el tercer placer del viaje es el de dormitar. Pero yo no dormitaba, sino que de esta manera, por debajo de los párpados entornados, podía observar el portaequipajes sin llamar su atención, lo cual no era posible ni leyendo ni contemplando el paisaje. El cálculo resultó acertado. Poco a poco, pero sin parar, la maleta se iba desplazando hacia el borde del portaequipajes.
Entre yo y su centro de gravedad se creó un vínculo de intensa comprensión. Se estaba acercando el momento. Y sin embargo decidí darle una oportunidad, no por motivos humanitarios ni aún menos por amor al prójimo, solo por curiosidad. Parece que es usted partidario de los reglamentos. ¿Se puede saber por qué? Se animó, evidentemente era su tema preferido. Mire usted, los reglamentos son necesarios para que haya orden. Sin reglamentos no hay más que desorden. Entonces le propongo una cosa, intercambiemos nuestros billetes, y yo ocupo su asiento y usted el mío. No infringiremos el reglamento, puesto que los billetes no están emitidos a nuestro nombre, sino al portador. ¿Qué le parece? Durante un rato se quedó mudo de sorpresa. ¿Pero y a santo de qué? Porque a mí me gusta estar junto a la ventana, ¿y a usted? Esperé la respuesta, si lo admitía estaba a salvo. Pero el número 39 es el mío. Comprendo, sería una manipulación. Por su naturaleza, los reglamentos no pueden ser absolutamente rigurosos, pero esto no quiere decir que podamos manipularlos, ¿no es así? Sí, por supuesto. Es decir, que usted identifica los reglamentos con el destino. ¿Con qué? Con el destino, con la providencia. Los reglamentos eliminan la arbitrariedad, es decir, el azar, es decir, el caos, por lo que son una manifestación del destino, la voz de la providencia. Lo dice de un modo extraño. Digo lo mismo que usted, solo que utilizo palabras distintas. Usted dice orden, yo digo destino. Usted dice desorden, yo digo caos. Pero en el fondo es lo mismo. Así que los reglamentos encierran en sí algo divino. Ahora entiendo por qué son para usted sagrados. Mire usted, los reglamentos son reglamentos y punto. Perfecto, dije, y entorné los ojos en señal de que ya no había más que hablar. Y de hecho así era. Cuando la maleta cayó, el tipo se precipitó al suelo alcanzado en la sien por su canto metálico. Pensé que se había desmayado y juro que no era lo que yo quería, sobre todo porque ahora no sabía qué hacer. ¿Cómo se reanima a un desvanecido? En fin, que era un fastidio. Al mirar perplejo a mi alrededor vi el freno de seguridad provisto de la palanca reglamentaria, accionar en caso de peligro. Existía el peligro de que si alguien no le prestaba los primeros auxilios, su estado se agravara. Lo accioné. El resultado fue que el tren tuvo un retraso de 2 horas, lo cual provocó un caos en los horarios de toda la región. Sin embargo, esta transgresión del orden no sirvió de nada porque resultó que el tipo había muerto en el acto. Pero como yo había actuado siempre de acuerdo con el reglamento, no tenía nada de qué reprocharme. Estos han sido 3 microrelatos del libro Juego de Azar de Sławomir Mrożek. Espero que os hayan gustado.